A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. La exposición a sonidos fuertes provoca, si es que esta es muy seguida y en mucha intensidad, puede provocar pérdida auditiva en las personas. ¿Por qué? Porque se da un cansancio en las células nerviosas auditivas y esto produce que muchas veces sintamos un zumbido en nuestros oídos cuando hemos estado expuestos a ruidos muy fuertes. Si es que eso es muy prolongado, podemos hacer que estas células auditivas no puedan recuperarse y empiece a producirse una pérdida auditiva. Hoy en Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente, vamos a hablar justamente sobre cómo la contaminación auditiva ambiental afecta a la salud auditiva de las personas y cómo esto puede influir también en el bienestar emocional de las personas, en la calidad de vida de las mismas y no solo producir un deterioro físico. Vamos a ver además cómo a los jóvenes puede afectar esta situación y para ello contamos con la presencia de Jimena Carrera. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Vivir la Sordera. Jimena, gracias por haber aceptado la invitación de Psicolife. Qué gusto tenerte a ti y quién más que tú para hablarnos de un tema tan importante como este. Muchas gracias a ti, Elizabeth. Te agradezco mucho por la posibilidad de hablar de este tema, más aún cuando el 3 de marzo se celebra el Día de la Audición. Entonces estamos justo a tiempo para empezar a prevenir a las personas sobre un tema que empieza a pasar desapercibido, ¿no? Porque muchas veces nos preocupamos de otros aspectos físicos, de pronto la visión, de pronto el caminar bien, el no tener algún tipo de discapacidad en ese sentido, pero la audición como que empieza a ser dejada de lado hasta que las personas que realmente empiezan a sufrir una pérdida auditiva se dan cuenta de lo valioso que era este sentido. Así es. Tenemos dos condicionantes con la sordera. La una es que es una discapacidad invisible y la otra es que luego tiene una carga en relación a las otras discapacidades de agresividad de parte del otro. Por ejemplo, una persona que se relaciona con una persona sorda y que la persona sorda no está escuchando y que pide que le hablen más alto, la persona oyente en este caso suele tener cierta agresividad. Entonces topamos dos temas que van de la mano. El uno de cómo se produce la pérdida auditiva. Nosotros vivimos en una ciudad, en Quito, que es altamente contaminante desde el tema auditivo. Yo me sorprendo cada día cuando camino por la ciudad y el ruido que existe. Y por otro lado, cómo las personas, les voy a dar un ejemplo, voy con mucha frecuencia al Parque La Carolina. Y voy temprano. Estoy ahí entre las 6:15 para caminar. En el anillo donde caminamos las personas, a un lado, creo que 3 o 4 veces a la semana, hay un grupo de personas que hacen bailoterapia. Esto es guiado por una persona del Ministerio del Deporte. Ponen un volumen tan alto, con una música tan estridente, que al contorno yo sigo escuchando esta bulla tan alta. Es decir, tú paseas por el parque y sigue el ruido alrededor. Exactamente. Y lo que más me ha impresionado es que
cuando yo he preguntado a las personas que están caminando junto conmigo, yo les digo, ¿a ustedes qué les parece este ruido? Y he recibido este tipo de mensajes. Sí, así es, no nos gusta, pero ahí estamos. Otras personas que dicen, yo vengo con auriculares para no escuchar ese ruido. Eso significa que de alguna manera cuando estamos en la ciudad nos vamos como acostumbrando a estar inmersos en esta gran cantidad de ruidos, porque no son sonidos realmente, de ruidos que nos llegan todo el tiempo. Exactamente, exactamente. Y que pensamos que está bien, porque no nos damos cuenta de que el daño que estamos recibiendo por parte de esta música tan alta y que está dañando nuestra salud auditiva. Imagínate que hace unos 15 días yo me acerqué donde este señor que hacía bailoterapia y me acerqué y le dije, por favor, ¿usted podría bajar un poco el volumen? Porque si hay un grupo de personas que está bailando con él, yo respeto eso, pero a lo que yo voy es ¿por qué yo tengo que estar escuchando una música tan alta cuando yo no deseo? Cuando yo sé que me está causando daño. Pero hubieron personas mayores que estuvieron ahí y que se opusieron a que él baje el volumen. Y es un volumen que definitivamente está superior a los 80 decibeles. Entonces, no existe esta conciencia de las personas que pasados los 85 decibeles, si yo tengo este ruido durante 1 hora, yo me estoy dañando la audición. Y lo más difícil realmente es que es irreparable. Es decir, una vez que se dañó la audición, se dañó para siempre. Y luego, ¿qué significa? Significa que yo voy a tener que usar audífonos, significa que mi economía se va a mermar porque los audífonos no solo tengo que comprarlos, sino que tengo que cambiarles periódicamente y los audífonos son y seguirán siendo costosos. Y además implica las pilas, el mantenimiento. Totalmente, y demás. los audífonos siempre han sido costosos y van a seguir siendo. Para que las personas que nos miran se den una idea de los decibeles, porque tú nos hablabas en decibeles, ¿cómo podríamos explicarles un poco qué es un ruido sobre los 85 decibeles? Los 85 decibeles es el ruido normal que yo debería tener o inferior a esto. 85 decibeles, o sea, los volúmenes más altos, son aquellos volúmenes que me impide comunicarme. Aquí en Quito, tú vas a los restaurantes y tú no puedes comunicarte, no puedes conversar. Está más sobre los 85 Lo mismo decibeles. ocurre, por ejemplo, en las discotecas. No, lo de las discotecas es tremendo. Es mucho más. Es mucho más porque ellos estarán sobre los 110 decibeles. Existe un estudio, esta convocatoria de celebrar el Día de la Audición, hemos recibido de parte de la Organización Mundial de la Salud indicadores realmente alarmantes. Hace 10 años habíamos 360 millones de personas sordas. En la actualidad el número es 460 millones y para el año 2030 se asume que habremos 630 millones de personas sordas y para el año 2050 900 millones de personas sordas. Es decir, la población se va aumentando. Impactante. Y si es que y esto es una tarea de todos. Lo que tú nos dices entonces con este incremento de la sordera en la población mundial no es el hecho de que se aumente el nacimiento de personas sordas. Hay un porcentaje de eso que es otro tema diferente. Sí, va más bien por el lado de cómo no cuidamos nuestra capacidad o nuestro sistema auditivo. Pero tú mencionabas algo importante, justamente cuando nos ponías el ejemplo del ruido en el parque cercano. Cuando nos decías que le habías comentado a esa señora, no le molesta el ruido, y ella nos decía, no, para no escuchar, traigo los audífonos. Y ahí nos encontramos con otro problema más grande. Exactamente, o sea, si es que estas personas, las personas ahora, la Organización Mundial de la Salud nos pone en alerta muchos aspectos. En un aspecto que más me ha impactado en la información que hemos recibido para este año, es todas las causas que producen sordera. Y el que más me impactó realmente fue el hecho de personas que castigan a los hijos y golpean en los oídos. Esta es una causa de sordera. O sea, les dan un golpe en la cabeza, pero cerca de los oídos. Castigan a los niños y golpean en la cabeza, muchas veces en el oído, y les producen sordera. Y esta es una de las alertas. Padres, madres, no golpeen a sus hijos y mucho peor a nivel del oído. Esta es una de las primeras alertas. La segunda alerta es a los hijos adolescentes, no les permitan que escuchen con sus celulares
música por largos periodos de tiempo con los auriculares. Y mucho más aún cuando muchas veces uno tiene la capacidad de decir, pero si hasta yo escucho. Así es. Aunque los jóvenes están produciendo sordera. La carga para los países y para las familias en relación a las ayudas técnicas que a posterior esta persona tendrá que tener por no haber cuidado su audición es 1:6. Es decir, un gobierno por una persona en el tema de salud, por una persona que tenga una salud auditiva, paga un valor de 1 y por una persona que necesite audífonos y toda la atención paga 6. Es decir, es el 1/6 que nosotros pagamos por la atención a una persona con discapacidad. Y lo mismo significa en la economía. ¿Qué significa tener audífonos y cada 4 o 5 años cambiar? Significa $2,000. Y entonces si uno se pone a pensar no solo en la salud, sino en la economía de la familia, uno va a tener que reparar cómo cuido la salud auditiva de mi familia. Usualmente, y bueno, es un hecho del envejecimiento en sí, el que la persona va perdiendo la audición mientras van pasando los años. A partir de los 45 años empieza a disminuirse la agudeza auditiva y claro, mientras van pasando más los años se disminuye más, sobre todo los sonidos agudos. Por eso vemos a veces que los abuelitos, por ejemplo, escuchan la televisión cada vez más alta o empiezan a hablar un poquito más alto y si tú le dices no grite, te dicen no estoy gritando porque necesitan escucharse, ¿verdad? Sí. Pero ahora ya no es solo un problema de las personas mayores. Tú nos hablas de jóvenes que van perdiendo la audición cada vez a más temprana edad. ¿Qué impacto tiene eso? Tú nos hablas del impacto económico, del impacto en la salud del gobierno inclusive, pero ¿qué pasa en la calidad de vida de una persona que pierde la audición? Bueno, primero yo quisiera hacer énfasis justamente en esto, que perdamos cualquiera de nuestras capacidades por la vejez de una manera natural. Es así, vamos envejeciendo, es parte del proceso. Requeriremos de audífonos, pero requeriremos a partir de los 50 años, 55. Uno de los mensajes importantes de la Organización Mundial de la Salud este año fue chequear la audición, porque como decíamos hace un rato, cuando una persona dice, parece que no estás escuchando bien, o las conductas que empiezan a desarrollarse, como es, por ejemplo, el volumen muy alto, el pedir que te repitan las palabras. Entonces, uno de los mensajes es chequee su audición, porque justamente esta persona, si chequea su audición y si ya tiene una pérdida leve, va a cuidarse más. Claro. Ahora, sí. ¿Qué pasa cuando una persona ya tiene una pérdida auditiva que requiere audífonos? El costo de la familia, este estigma de no querer utilizar audífonos, y cuando está utilizando audífonos casi siempre la negación de que no le vean, de que no se den cuenta, y luego es el aislamiento. Aunque tú tengas audífonos, los audífonos te ayudan, pero no es que te suplen la audición. Entonces tú empiezas a tener, y vivimos en un mundo construido para oyentes. Entonces, por ejemplo, en el cine cada vez más vienen las películas dobladas, cada vez menos vienen las películas con subtítulos. Te doy un ejemplo. Yo soy una persona sorda que entendí, yo tengo una pérdida auditiva de orden genético y yo supe que era sorda a los 19 años. Y entre las situaciones que yo siento aislamiento, cada vez más es en el cine, aunque me encanta el cine. Te doy un ejemplo. Vino una película que todo el mundo hablaba hace un año, esta película mexicana que era sobre los muertos, no se me viene ahorita el nombre, pero era, no sé. Era una película que vino todo el mundo conversaba de esta película. Y de los dibujos animados, Coco. Exactamente, Coco. Sí. Y hasta ahora no la puedo ver porque no hay con subtítulos. Está en español, claro. El otro día veía una película de Argentina que le vi a los 10 años. Esta película fue famosísima. Entonces tú no puedes participar en lo que el resto participa porque no hay subtítulos. Y esto como una de las circunstancias de recreación. Porque cuando tú tienes la pérdida auditiva, a posterior lo que significa es que tú vas perdiendo también la discriminación. Entonces tú no entiendes los sonidos. Entonces cuidarse, y estas circunstancias se agravan en el trabajo.
La más difícil tal vez es esta, porque tú no puedes participar en reuniones, porque siempre estarás escuchando a pedazos la información y las personas les cuesta mucha dificultad reconocer que son sordas y simulan que escuchan. Entonces se dificultan las relaciones personales, las relaciones profesionales. Y pensemos en el rango de niños y de jóvenes, su capacidad de aprendizaje también, porque parecería que no están entendiendo lo que el maestro les dice, o sea, que no comprenden que su capacidad intelectiva está más disminuida cuando en realidad es un problema de audición. Y se agrava mucho porque en ocasiones, por ejemplo, como en nuestro país no existe una detección temprana, no existe un programa permanente a bajo costo de audiometrías para que los profesores, cuando tengan alerta de que este estudiante no está desarrollando como se espera, y tener la posibilidad de decir, puede ser que ya no esté escuchando, y referir, decir que ahí le hagan un control audiométrico. Nada de esto existe, entonces todo se va agravando. Y muchas veces a los niños en especial se les culpa de otras cosas, se les culpa de que son mal educados, de que no les gusta obedecer, y este niño empieza a crecer con esa carga cuando en realidad es la audición. Entonces cuando la OMS nos dice chequee su audición, realmente nos está invitando a todos, o sea, que consideremos que puede haber la pérdida auditiva en alguna medida, y que tenemos que asegurarnos o hacer algo al respecto. Jimé, hay dos cosas que creo que son bien importantes y que yo me imagino que muchas de las personas que nos miran pensarán. Tú decías hace un momento, yo soy sorda, decías, y muchas veces la connotación de la sordera está ligada a que las personas sordas no hablan. Entendemos que hay una sordera que es prelocutiva, es decir, antes de haber adquirido el lenguaje, y una sordera poslocutiva, que es justamente lo que te ocurrió a ti. Tú ya adquiriste el lenguaje y fuiste perdiendo la audición. Pero creo que es importante explicarles a las personas que en tu caso, por ejemplo, el lenguaje no se ha visto deteriorado en eso, pero sí más bien las condiciones de interrelación que tú nos decías. Sí. Como tú lo has dicho, habemos personas sordas prelocutivas y poslocutivas. En mi caso, yo soy una persona sorda poslocutiva. Y de eso, todo el desarrollo del lenguaje depende del momento donde se instauró la sordera. Entonces, si una persona, un niño, nace sordo y no ha adquirido todavía la lengua, este niño es un niño prelocutivo porque él no aprendió a hablar, porque nosotros las personas somos audioparlantes, escuchamos y hablamos. Así es. Entonces las personas que no hablan oralmente se pueden aprender la lengua de señas. Entonces esta persona será visogestuales. Para las personas que tengan mayor interés, nosotros tenemos un video que se llama Diversidad de la Sordera en el YouTube, y ahí pueden entender las especificidades de esta gama de personas sordas. Qué bueno, qué interesante eso. Y también yo quería preguntarte, el año pasado ustedes hicieron un estudio, no recuerdo si era a nivel nacional o en Quito específicamente, como un barrido, ¿no es cierto?, de detección de la sordera en los primeros años. ¿Cómo les fue en ese estudio? ¿Qué resultados obtuvieron? Sí, nosotros desarrollamos el proyecto Más Oyen Más, y estuvo enfocado en los niños menores de 5 años de las escuelas de Fe y Alegría. Lo que nosotros tamizamos, hicimos una evaluación de la audición a 1.100 niños. Lo que más nos sorprendió con resultados es que encontramos 278 casos que requerían atención de oído medio. ¿Qué significa la atención de oído medio? De ahí que es importante que las familias, así como vamos donde el dentista, también revisemos nuestra audición. Muchos de estos niños tenían cerrumen. El cerrumen no es un tema de falta de limpieza, es un tema como las espinillas, que hay cuerpos que generan más grasa que otros, en este caso más cera que otros. Y las malas costumbres que la mayoría de personas tienen, que utilizar indiscriminadamente los cotonetes con mucha fuerza, y eso lo que hace es generar más cera. O las conductas de qué hacemos cuando hay un dolor de oído. Nos quedamos impactados de escuchar a las familias qué hacían cuando había un dolor de oído. Un dolor de oído hemos experimentado en algún miembro de familia, absolutamente todas las familias. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Y cuando uno, si bien muchas cosas en
en el internet hay muchísima información buena, también hay información equivocada. Por ejemplo, ahí motivan mucho a que ante un dolor de oído les pongan a los niños miel de abeja, leche materna. Nada de eso se debe hacer. Cuando un niño tiene dolor de oído, lo único recomendable hasta visitar al médico es tener un paño planchado caliente levemente y ponerle en el oído del niño, en la parte de adelante del pabellón auricular, y eso le va a mitigar al niño el dolor hasta que el día siguiente lo vean. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque si es que el niño tiene una infección, cualquier líquido va a llevar la infección más adentro. Entonces eso es lo que hay que evitar, porque lo que tiene que verle es un médico y poder recomendar lo que es. No hay que ir donde los farmacéuticos para que le den cualquier gota óptica. Eso no se debe hacer. Yo me impacté el caso de una señora que dijo, mire, ante el dolor de oído yo le puse aceite de auto. No podíamos creer. Porque era aceite de alguna manera. Exactamente, porque era aceite. Entonces, justamente esas prácticas, pero esto viene de la mano. El problema de la audición y del cuidado de salud auditiva es un problema de todos. Es un problema de las familias, de los padres, de las madres, de los profesores, de los gobiernos locales y de los gobiernos nacionales. Y lo que más importante es qué hacer para que en nuestro país no lleguemos a las cifras que alarma la OMS. Tú nos dices, Jimé, entonces que hay cosas que tenemos que cuidar, ¿no es cierto? Esa salud desde los niños, cuidando bueno, los niños y en general las personas cuando presentan algún tipo de inflamación o algo en el oído, la salud auditiva a través de no escuchar ruidos tan altos, de más bien bajar el volumen cuando estemos muy altos. Pero ¿cómo luchar, por ejemplo, con los jóvenes cuando nosotros los vemos inclusive en la calle, en el transporte público, siempre con sus aparatos auditivos? Y eso es inclusive situación de accidentes de tránsito, porque muchas veces o de atropellamientos. Los chicos cruzan la calle sin darse cuenta que viene un auto porque están con los aparatos auriculares. ¿Cómo luchar con ellos y hacerles tomar conciencia de que no es solamente la moda el estar con eso, es su música y su mundo, porque también es un aislamiento al que tú hacías referencia? De pronto ellos sí escuchan, pero igual se están aislando del resto. ¿Cómo ayudarles a tomar conciencia para que evitemos lo más temprano, que lo más temprano no se dé esta pérdida auditiva? Bueno, yo creo que lo más importante en realidad es comenzar con los niños. Con los niños, si es que tú les enseñas, nosotros en el proyecto, parte del proyecto fue enseñar a los niños sobre salud auditiva a ellos y a sus padres. Porque si tú le apuestas a los niños, el niño está más abierto a aprender. Entonces, de este modo nosotros vamos generando una cultura de salud auditiva. Cuando estos niños sean adolescentes, ellos van a saber cuidar su oído, su audición. El mismo impacto es los auriculares que los aparatos más grandecitos que se ponen alrededor. Y obviamente también una cosa importante, pero eso ya tiene que venir de los gobiernos locales y nacionales, es hacer campañas para que alertar a la ciudadanía y también normar. Existen normas macro respecto a la salud en general de la ciudad desde el medio ambiente, pero no existen reglamentos. Es decir, nosotros en Quito todavía tenemos la dificultad de un vecino tiene un volumen altísimo en una fiesta y hasta qué horas nos aguantamos y cuánto se demora la policía para venir y parar, y nosotros estamos teniendo los daños auditivos. Pero eso existe y cada día en Quito. Y tenemos que tomar conciencia en relación a eso. Así es. Queridos televidentes, yo quiero dejarles con unos datos que son muy importantes en relación justamente a la pérdida auditiva. La Organización Mundial de la Salud calcula que 1.100 millones de jóvenes de todo el mundo podrían estar en riesgo de sufrir pérdida de audición debido a prácticas auditivas perjudiciales. Más de 43 millones de personas de entre 12 y 35 años padecen una pérdida auditiva discapacitante debido a diferentes causas. De los adolescentes y jóvenes de entre 12 y 35 años, casi el 50% están expuestos a niveles de ruido perjudiciales a consecuencia del uso de dispositivos de audio personales como reproductores de MP3 y teléfonos inteligentes. Alrededor del 40% están expuestos a niveles de ruido potencialmente nocivos en clubes, discotecas y bares. La pérdida de audición provocada por el ruido es irreversible. Gracias, Jimena, por habernos acompañado, por haber traído este mensaje de prevención a las personas que nos escuchan. Pensemos que
la audición es un sentido valiosísimo. Como Jimena decía, si la pierdes no la puedes volver a recuperar. Y eso no va a afectar solamente a la persona como tal, va a afectar su calidad de vida, va a afectar su posibilidad de interrelación con las demás personas y en definitiva no solo su salud física, sino también su salud emocional. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Les invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en Telesucesos Psicolife y también a través de Facebook SEADI Psicología. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife.